Bueno amigos, aquí haciendo la visita guiada a la exposición que nos trae nuevamente el MUSAC del artista Wilson Díaz. Bienvenido Cristo al programa Espacio Cultural y bueno, nos va a hacer usted en la mañana de hoy la visita guiada. Gracias al Espacio Cultural y de todas formas gracias a los oyentes y para invitarlos una vez más a visitar el Museo CNU de Arte Contemporáneo MUSAC de Montería para apreciar la muy importante exposición de uno de los artistas más destacados que tiene Colombia en el campo del arte contemporáneo, como es el artista Wilson Díaz. Agropoética es el título de esta curaduría que se centra en la defensa de la planta de coca, una planta endémica propia de Sudamérica que se cultiva en casi 7 países de Sudamérica y que fue y ha sido estigmatizada. La defensa del artista es en presentar la planta de coca como la planta de la vida, porque así, y eso significó para los pueblos originarios y ancestrales de América. Bueno, Cristo, usted como curador de arte, hagámosle el recorrido para observar la exposición que va a estar. ¿Hasta cuándo, Cristo, acá en la ciudad de Montería? Vamos a estar hasta el 25 de junio. Angelita, Jennifer, Jenny. Recordemos que estamos aquí en toda de una manera la superficial, ronda del río Sinú, pero bastante amable. Quiero compartir con ustedes las obras que trajo la exposición. Fueron seleccionadas para que cumplieran con un pequeño guión. El artista es más polifacético, pero tocaba otros temas que no eran pertinentes. Y nosotros centramos la exposición en ese objetivo que él diseñó desde el principio, que tenía que salir en defensa de la naturaleza, en defensa de la vida. Entendible porque los artistas más contemporáneos en el mundo no contemplan la expresión estética y la expresión artística independiente del propósito de la conservación, preservación y de la vitalidad. O sea, el objetivo es la vida. Y en este caso, esta es la primera obra que instala el MUSAC para iniciar el recorrido y están los nombres con que las lenguas indígenas nominaban la planta de coca. Arriba siguen más, pero dejamos esta con el fin de que se vea coca, de una de las lenguas indígenas de acá. Imagínense la cantidad de términos que encontraríamos si solamente en Colombia, que somos más pequeños, tenemos 65 comunidades indígenas con sus propias lenguas. Piensen ustedes lo que sería Brasil, por ejemplo. Y sobre todo en el Amazonas, donde más se da la planta de coca también. Entonces, el pigmento que usa el artista, en este caso, es extraído de la frutilla, que ya él había hecho el experimento en aquella pieza que está allá, del tinte que se saca de la semilla del aguacate y donde se demuestra la calidad indeleble para marcar, para estampar, para firmar y que resiste el paso del tiempo. O sea, también nos enseña el artista en esta técnica que podríamos trabajar con sustancias naturales y no las artificiales, que muchas veces también son tóxicas o van en contra del medio ambiente, tanto en ellas como tal y de la salud de las personas que manipulamos eso, pero también que podríamos hacer daño en el proceso de producción
de estos pigmentos. Otro ejemplo, y lo elegimos porque esta obra quedó como un monoprint, porque la obra original es la que tienen en la portada, que la hizo en luz de neón, o sea, también trabaja lo artificial, porque la luz de neón es artificial, pero es a manera de publicidad para decir, salimos en defensa, movimiento de liberación de la planta de coca. ¿Por qué lo dice él? Porque la planta de coca es la única planta del mundo que permanece en una lista que había hecho la ONU y la Organización Mundial de la Salud y la UNESCO de estigmatización, de eliminación, de prohibición. Luego, con el paso del tiempo, después que ya el cannabis, la marihuana, empezó a ser cultivada en Estados Unidos, no fuimos los colombianos que sí sufrimos del tráfico de la marihuana y supimos el costo de ese tráfico. No, fueron los Estados Unidos los que diligenciaron para que la planta de marihuana ya no fuera prohibida y la sacaran de la lista. Lo mismo consiguieron con la de amapola. O sea que la única planta que queda prohibida por las organizaciones internacionales y que nosotros nos comprometimos desde el año 61 a erradicarla, fuimos nosotros. Bolivia no lo aceptó. Perú a regañadientes, pero como decimos, se hicieron los locos. La única nación que implementó la forma de atacar y de extinguir la planta, pero porque detrás de la planta lo que estaba era el narcótico, no estamos hablando, y ese es otro tema. Nosotros estamos en defensa de la planta y especialmente del medio ambiente. Así que este movimiento de liberación de la planta de coca que se ha hecho en luces de neón, que se ha expuesto sobre todo en Estados Unidos, y esa pieza está en Estados Unidos, en un museo de Estados Unidos. Nosotros trajimos vuelos monoprint que además están hechos con pigmentos, tanto de las hojas como de la fruta y como con el carbón que da las ramas y las maderas propias de la planta. Esto es una señalización magnífica que me gusta mucho, porque si nosotros vemos los setos que se dan en Cali, en Popayán, en Guayaquil, en Quito, en el Perú, porque en Brasil, porque es una planta que también tiene una función ornamental. Aquí sería como los coralitos, pero lo hermoso de esta planta es cuando las fruticas rojas, que parecen granates, que parecen una pedrería divina, nacen y tienen su uso también. Entonces, él hizo también un proyecto que tenía que ver con Gardiner, que tiene que ver con jardinería, y esto fue lo que él hizo del uso ornamental de la planta de coca. Además que ya sabemos nosotros cuál es el significado que tiene la coca para nuestros pueblos, que es mucho más espiritual. El hecho que la ciencia de Occidente, la farmacéutica y la química alemana, que es la que aporta el proceso para llegar a la cocaína, que es otro tema, ese proceso era desconocido para nuestras comunidades indígenas. Ellos solamente masticaban la hoja de coca, mambeaban, como llamamos el término de mambear. Y yo sé que las conclusiones las vamos a sacar al final, pero por ejemplo, ese movimiento, algo que pasa aquí en el 2003, yo creo que este texto es súper claro, nos hace sentir mal de alguna manera, como le decía a la profesora Luz Ángela, y como lo sabe nuestra artista, que también está interesada en la botánica, que es una
totalmente centrada e importante tener eso casi como el motivo de producción estética. La botánica en conexión con la poética y con la vida, ¿verdad? Que esto no es nuevo, esto viene desde el siglo XVII, XVIII, pero que hoy en día es inminente lo que puede pasar. Entonces, nos recuerdan esto, cómo podemos acabar con un banco de semillas que además es la cuna, porque es la cuna de la civilización desde Mesopotamia y desde 10.000 años en un bombardeo por una guerra se acabó, se borró. O sea, es como si acabáramos con la red de bibliotecas en las proporciones de Colombia del Banco de la República, que está en todas las sedes. O sea, las semillas son las que en última dan cuenta. Nosotros vemos es la formita chiquitica, menudita, pero lo que hay ahí adentro, cuando uno saca el producto o lo cultiva y se da, es cuando pensamos el tiempo, la memoria, lo que ha pasado a la humanidad y lo que significan las semillas. Entonces, este es un producto y es una frase muy contundente de Wilson. Si una persona que tenga 6 hectáreas se le considera terrateniente, imagínense, 6 hectáreas son 4 o 6 manzanas. Esas son las finquitas de nuestros campesinos. Ya ellos no pueden usar sus semillas para cultivar, porque tienen que usar semillas importadas transgénicas. Y nosotros lo aceptamos y firmamos los convenios. Pero estábamos de espalda a las tradiciones y a nuestros pueblos. Así que para nosotros, este elemento, esta animación que las de una hoja de coca y este fósforo incendiando es casi como el bombardeo que se hizo en Abu Ghraib, ¿verdad? ...1992... esto es de una agudeza del artista. 1992 comienzan las fumigaciones en Colombia. Hemos visto el término 1492 comienza la civilización en América. Todos seguimos creyendo que fue el inicio de la civilización. Esas son nuestras preguntas. El Monsanto, en los países donde invitan a Wilson, a los museos donde Wilson va, en esos países condenaron a Monsanto y a las productoras de estos venenos, y resulta que nosotros, que estamos aquí, sí lo aceptamos. En cambio que allá los condenaron y tuvieron que resarcir las muertes, las deformaciones y el daño a la salud. Esto también es, para mí, esta es la parte más poética. Cuando él dice un movimiento integrado en el campo, una brisa refrescante, que es el sueño con una estela donde no se distinga, donde no haya diferencia, agricultura, activismo y arte. Arte te hace activa, hace parte de una actividad. Tienes que estar informada y tienes que conocer. Cuando hablábamos de la ciencia, de la investigación, el artista de esta manera deliberadamente torpe, como si el dibujo lo hubiera hecho una niñita de 5 años. ¿Ve? Yo creo que Sofía lo hubiera hecho mejor, por supuesto. Pero ¿qué hace Wilson? Que es, los científicos se golpean unos a otros. Científicos, y en este caso con batas blancas, yo digo los médicos. La ciencia al servicio ¿de quién? Sí, la ciencia, la investigación. Todos sufrimos cuando nos dijeron, ante una inminencia, ante una catástrofe, como una pandemia, podemos confiar en que una vacuna
de verdad nos salva o esa vacuna es el producto económico en un medio capitalista como en el que estamos, para la ganancia, para el usufructo, o tienen de primerito la vida. Ahora, la ciencia, ¿a quién le sirve? ¿A los estados? ¿A las corporaciones y a las grandes empresas? ¿O está pensando en la comunidad? Son preguntas que nos van a surgir después que veamos esta exposición. Aquí tenemos un manejo de técnica mixta que tiene que ver con impresión, pero que tiene que ver también con grafismo hecho con carbón de las mismas ramitas de la planta de coca. Y óiganme esta parte, que esto nos ha golpeado porque hacemos parte de un medio agropecuario, que es cuando entendemos por qué casi siempre nos han vinculado con que nuestra industria, agronomía, veterinaria y zootecnia siempre ha estado como ubicada en el medioevo, sabiendo nosotros que estamos en pleno desarrollo capitalista, medioevo, para decirnos que estamos retrasados. Y pongo un ejemplo personal. Por mucho que yo hubiera venido a estudiar a la Universidad de Córdoba, a la Facultad de Agronomía o de Veterinaria, y yo fuera a la finca de mi abuelo, a la hacienda de mis tíos, a darles cómo es que se va a manejar de ahora en adelante, cómo los recibían ellos a uno, sabiendo que éramos portadores de nuevas técnicas, de nuevos conocimientos, de ciencia y de investigación. No, el que sabe, y de verdad que saben, son nuestros campesinos, porque hay cosas que en la universidad tampoco se aprenden. Entonces, este referente de las cosas del campo sabe más un gañán. Lo que pasa es que en Europa gañán es el mozo o el trabajador de la finca. Sabe más un gañán que un sabio. O sea, mire el desprecio por el conocimiento. Y aquí cava hondo, estos son testimonios y textos. Cava hondo y echa basura y cágate en los libros de agricultura. Y anoche lo que estábamos diciendo era, les recomiendo el libro Mama Coca, de Anthony Heffman, que es el inglés de Gales, que vino en los años 70, a mediados del siglo pasado, estaba acá en Cali, y que vino a raíz de una invitación de Raigel Dolmatov, uno de nuestros fundadores de la antropología, de las ciencias, de la sociología, y que vivía en Colombia y que era europeo también. Y es cuando ellos terminan diciendo, estigmatizar una planta del tercer mundo, de Suramérica, y exigir que desaparezca, es una cosa tan absurda que ellos mismos decían que lo que se luce allí es el etnocentrismo, donde porque yo nací en Europa, porque yo soy blanco y no tengo las capacidades de conocer, entonces yo puedo en mi ignorancia descalificar lo demás. Para mí era tan importante la conexión que hay en nuestros pueblos que masticaban la coca, que mambeaban, no solamente para la energía, no solamente como vasodilatador. Nosotros vamos al Cusco y lo primero que hace en el hotel es darnos un vaso de té de coca, porque a esa altura nuestro sistema vascular tiene que ponerse a tono con la altura. Entonces la coca es un vasodilatador y va a evitar el shock y el infarto que produce subir a 4.000 metros, a 3.000 metros. O sea, en Cusco, en La Paz, tú tienes que estar tomando té de coca todo el día, los que vamos de orilla del mar, ¿verdad? Entonces, esta parte es muy importante que veamos que en esta exposición
está en el fondo, es eso que para los artistas como Jennifer tienen en cuenta hoy. La investigación, el conocimiento, lo científico. La estética no es solamente decorativa. Y admiramos los talentos, pero no nos podemos quedar allí. Tenemos que hurgar más allá y más profundo. Este segmento que se ve un poquito apretado aquí, yo lo hubiera querido quitar o poner, pero era tan importante los elementos, porque aquí con las cenizas y con el palito de coca, que es un carboncito, él escribe una lista de productos propios que nacen al lado de una planta de coca. Es que, por ejemplo, en el Amazonas se siembra la yuca amarga y como la coca, cuando está pequeñita, no le puede dar sol, entonces debajo de la yuca ya crece. Cuando ya uno arranca la mata de yuca, ya han pasado el tiempo, ya la planta de coca está más arribita y ya le puede dar el sol. Entonces, miren cómo equilibraban ellos eso. Otro de los factores que es terrible para un país como Colombia tiene que ver con la producción y el tráfico de la cocaína y las mafias que se encargan de esto. Pero nosotros en Colombia ya vivimos eso en varias épocas y con varios productos. Ustedes saben, estamos celebrando los 100 años de la vorágine, por ejemplo. Ustedes saben lo que significó el árbol del caucho. El árbol del caucho no tiene la culpa. Quienes tuvimos la culpa fue quienes tomamos el caucho, el látex y llevamos los esclavos para exprimir la naturaleza y hacer un producto distinto, nuevo, que se acaba cuando la industria logra fabricar de otra manera y no extraídos del látex ni del caucho. Pero ya nosotros también fuimos estigmatizados. ¿Por qué? Mira, no podíamos producir quinoa. Hubo muchas de las plantas nuestras que nos las prohibieron, incluso el tabaco. Entonces uno dice, pero yo no estoy en Europa, yo estoy en América y son plantas de acá. Ahora, ¿por qué se estigmatizan? ¿Por qué satanizarlas, verdad? Entonces eso es muy importante y en eso me baso yo para hablar de esta, para mí, extraordinaria exposición. Todos los productos nuestros, y aquí hay otro documento, un documento que nos hace también ver esa hipocresía, esa dualidad, o sea, cómo los Estados Unidos ahora sí sacan la marihuana de la lista de lo prohibido, pero es porque la están cultivando ellos. ¿Por qué no se legalizó cuando la cultivábamos nosotros? Además que ni siquiera era cultivo, se daba en la sierra. Cultivar es un problema gravísimo también. Hay que tumbar varias hectáreas de selva para producir 60 arrobas de hoja de coca. Y de esas 60 arrobas de hoja de coca salen 10 gramitos de cocaína. O sea, nos toca tumbar el Amazonas, la selva toda, por el daño que se hace. Y cuando nuestros indígenas del Cauca y de Nariño produjeron coca sec y sacaron la botella, los demandó la Coca-Cola y ganó la Coca-Cola. Y el gobierno colombiano obligó, más o menos en el 2005, obligó a los indígenas que tenían que dejar de producirla y no embotellarla y no comercializarla y no venderla. Por eso es importante esta imagen. No es para ver el dibujo, es lo que esto significó. Y aquí sí está la botella de Coca-Cola, pero pintada con el carbón de la mata de coca y el poporo. Ojo, ¿cómo puede ser el logo, así como esos logos que están allá en el piso, el logo, el emblema de uno de los museos más importantes del mundo, como el Museo del Oro? Es el poporo, que es, claro,
ese ya era para un gran personaje de una alta jerarquía en los pueblos nativos, el que usaba un poporo de oro. Pero los poporos se usan en toda América del Sur, incluido aquí en la Sierra Nevada, para mambear la coca. Entonces miren esa dualidad y esa hipocresía. El poporo nos representa. Es como si dijéramos, vamos a estigmatizar el tabaco, y el tabaco está prohibido, pero las pipas son el emblema de nosotros. Algo así parecido, ¿verdad? Trato de como para que nos entendamos. Y aquí nuestro artista Wilson Díaz coloca el término, que es lo que llamamos nosotros, yo lo voy a poner entre comillas porque me río, ¿y por qué no es el término científico aquel que está allá? ¿Por qué tiene que ser este? Porque el idioma lo determina también, ¿verdad? Y él coloca esa palabra tan contundente que se llama desechable. Este segmentico es importante porque nos recordó la exposición que en el 97, con la que en el 97 Wilson Díaz se gana el Salón Nacional de Arte. Y él usa logos de la publicidad y de ese arte popular urbano, y él en esa época se apoya en el logo de un banco que se suponía que daba viviendas y casas. Resulta que con el sistema UPAC, esa institución, esa corporación, fue recogiendo todas las viviendas porque la gente se colgó, no terminó de pagar, y el sistema era tan aberrante que ni vendiendo la casa alcanzabas a pagar la deuda. Entonces la casita roja de Da Vivienda, él la monta en el Salón Nacional y le hace un antejardín como las casas de Cali, con 100 planticas de marihuana. Y en las 2 ventanitas, él colocó los primeros videos del arte, porque eso estamos hablando de hace 30 años, donde él demostraba los nexos que había con la industria constructora, con el lavado de activos y de dinero, y con las instituciones aparentemente benefactoras. O sea, esta exposición, yo creo que a eso se debió que el clima esa noche aquí no era festivo, sino que cuando me escucharon a mí, es, por Dios, ¿esto qué es? ¿En dónde estamos parados? ¿Qué tenemos que hacer? Juan de Mañosca, el inquisidor, manda una comunicación a España. ¿Para qué? Informando: Señor, toman en estas 2 religiones con grande disolución, quejándose de que habían dominicos y franciscanos, toman en estas 2 religiones con gran disolución la coca, hierba que el demonio tiene librando lo más esencial de sus diabólicos embustes, la cual los embriaga y los saca de juicio, de manera que, enajenados totalmente, dicen y hacen cosas indignas de cristianos. Cuanto más de religiosos, juzgo que si la Inquisición no mete su mano en esta infernal superstición, esto se va a perder. Eso no nos suena extraño, eso fue hace 400 años, pero eso es lo que seguimos oyendo, que la gente que está al frente de nuestros destinos y de nuestro futuro está pensando todavía. Entonces, Monsanto, erradicarla. Si siempre se dio normal, no hay que cultivarla, no hay que erradicarla. Y pueblos como Bolivia dice, queremos, porque además Argentina necesita. Ellos usan el mate, pero también mambean, pero ellos no producen, lo produce Bolivia. Pero si está prohibida, no la puedes exportar. Yo
el artista me dijo, te mando las matas de coca para que las exhibas. Le dije, no, yo hasta allá no llego. Esto es una exposición muy fuerte y muy contundente, pero no vamos a enviar matas de coca en una transportadora para que estén exhibidas aquí. Además, porque para nosotros no es solamente la mata de coca. Estamos en el valle, el fértil valle del río Sinú, donde tenemos muchas especies que proteger también. Si a alguien se le ocurre, y lo pueden hacer, que vienen y usan los marañones nuestros, el resultado puede ser todavía más contundente que el de la cocaína. Pero aquí los marañones para nosotros es una semilla, es una fruta, es un árbol. Es magnífico además como fruto, ¿verdad? Y todas las plantas pueden tener las mejores propiedades. Otra cosa es para qué la usa el ser humano. Y estas plantas, digo yo, y en una enclave como el de una universidad como la de Córdoba, que sus carreras banderas son las que tienen que ver con toda esta riqueza, yo creo que esa era la pertinencia de esta exposición. Allí hay una serie de documentos en estos 3 gabinetes donde demuestran, primero, la mayoría de los catálogos del artista Wilson Díaz en todas las exposiciones que ha sido invitado y en los museos del mundo donde está. Y además, la memoria y la historia, solamente a partir del descubrimiento, ahí está la primera impresión de Colón y lo de las casas, sobre lo que para él fue, cómo percibió la actitud de nuestros indígenas. Y él no era capaz, o ellos no fueron capaces, de entender que se trataba de una conexión, de una relación, mucho más que una manía de masticar. Que esa puede ser la manía de un chicle, por ejemplo. Hay gente que diaria 24 horas masticando chicle. Por supuesto que eso no era una manía. También, además del el bienestar que propiciaba, también existe una conexión espiritual. Y en ese estado, ¿qué conexión espiritual, les pregunto, o nos preguntamos todos, puede haber entre personas que vamos a una Eucaristía, que vamos y comulgamos? Hay una conexión espiritual. ¿Usted sabe qué está comiendo en una hostia? ¿Qué se está llevando a la boca? No importa, es una conexión espiritual de un creyente. Lo mismo pasaba con ellos, pasa con ellos. O sea, su cosmovisión, ese es un referente. Si nos parece tan insólito que ellos tengan esas conexiones tan espirituales, lo mismo podrían pensar de la nuestra. Si yo me arrodillo y recibo algo en mi boca para una conexión espiritual, es lo mismo. Muchos se ofenden que yo diga es lo mismo, pero ¿cuál es la diferencia? Entonces, en este caso, para el medio del Museo Zenú de Arte Contemporáneo aquí en Montería, esta es una muy importante exposición que nos pone de frente a la actitud que debemos tomar cuando está de por medio la vida en el planeta. Más que la hoja de coca y la planta de coca, que creo que aquí no se nos da mucho. De pronto en la sierra un poco. Y como no es problema nuestro, iríamos a pensar, entonces ¿para qué trajo la exposición? No, porque es que tampoco nos podemos reducir a los problemas que tenemos en Montería, por ejemplo. Esto es un problema del mundo, de América. Y, bueno, yo creo que igual que siempre, Musac señala y pone el dedo oportunamente y donde debe ser. A la profesora Luz Ángela, a la artista Jennifer, qué maravilla que estén aquí y ojalá que nos manden mucho público, que entre más veamos esto, entre más nos informemos, podemos tener una apreciación distinta y no ponernos a repetir
La coca es la mata que mata. ¿Ves? Te lo enseñaron y tú lo repites. Y nosotros podemos decir, ¿por qué están los artistas como Edinson Quiñones, como Estefanía García Pineda, que es de aquí, de Montelíbano, en la Bienal de Venecia, ella con papeles fabricados de la hoja de coca y él con maderos y objetos y elementos de una contundencia, porque cuando tú diseñas un bate, que uno sabe qué es lo que se hace con un bate, con el tronco de un árbol de coca, hay una relación estrecha del golpe, de lo violento, de la violencia, en la que terminamos a raíz de una planta viva. Muchas gracias.